Laura Barranco. Laura, ¿qué nos traes para hoy? Tu micro por ahí. Muy buen día a todos, al auditorio, muy gustosa de estar aquí con ustedes. Y bueno, pues nada más detenerme un poco en la reflexión y en la larga introducción que tuviste sobre el tema de la CNDH. Pues lo que hizo Rosario Piedra, y pues aunque le moleste mucho a la señora, pero la verdad le hace mucho honor a su nombre. Me queda claro que su señor padre no tenía que ver con obstáculos, pero ella sí se está representando un obstáculo para la 4T. Lo lamento muchísimo. Y lo que hizo, simplemente en esto me voy a quedar con ese comentario, abro esta intervención, es que lo que hizo Rosario Piedra con la CNDH al emitir este comunicado atacando un derecho humano como es la libertad de expresión, es digno de Isabel Miranda de Wallace. Es gravísimo que desde la izquierda se ataquen derechos fundamentales y se use una institución del Estado mexicano dedicado específicamente al tema de la defensa de derechos humanos. Bueno, hasta aquí mi comentario sobre el caso, y sí se me hace muy grave, y yo espero que muchas mujeres que ya ahorita estarían hasta cierto punto pues dando una cátedra a lo que debería de estar haciendo la señora Piedra. Por ejemplo, el desempeño de Citlali Hernández al frente de la Secretaría de las Mujeres, vaya, Dios mío, está muy echada para adelante defendiendo precisamente los derechos con perspectiva de género, y pues algo bueno haría si se fijara un poquito en las manifestaciones, el desempeño de la propia presidenta, de la secretaria Bárcena. Apenas estuvo la semana pasada en un foro sobre defensa de defensores de derechos humanos, y ahí estuvo presente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cosa que le celebro mucho a la secretaria Bárcena, que empiece a integrar a la dependencia a su cargo en este tipo de eventos. Bueno, paso a comentarles que el día de la toma de posesión de la presidenta. Perdón, Laura, ya nada más para cerrar esta parte. Alguien nos decían mucho y muchos nos dijeron adiós en el espacio informativo, ya nos vamos. Decían, pero ¿por qué traen al tema de nuevo si eso el Senado ya lo resolvió? Y yo aclaré, nosotros no traemos el tema. La CNDH y su presidenta, en lugar de revisar las críticas, yo lo haría, reviso críticas y reviso qué hice bien, qué hice mal, y me pongo a trabajar en eso, en limpiar, en hacer una nueva gestión, en buscar, en tener una actitud proactiva y propositiva. ¿Y qué es lo que hago? Me regreso a gritarle a una periodista que dentro de la izquierda y a favor de la cuarta T, acompañando a la cuarta T, ha sido bastante abierta y bastante objetiva. Pero además a mí me parece que la dependencia, la CNDH, parece un partido político, denostando a un adversario, a un contrario, con adjetivos calificativos. Y eso no es lo que esperamos en una institución pública a la que nosotros le damos con nuestros impuestos, le pagamos. Entonces, me parece, eso es, no lo traemos nosotros. La CNDH fue la que se bajó al ring en contra de Sabina Berman. Entonces, nada más para redondear y para cerrar este tema. Sí, y sin duda, digo, ahorita ya no me dio tiempo, pero sin duda violenta varios articulados, no nada más de su ley y de su reglamento. Yo sí conminaría a los senadores que nos pusieron en este escenario, los responsables, que sabemos muy bien que en columnas, en varias mesas de análisis, está mencionando reiteradamente a Ricardo Monreal y a Dan Augusto López. Entonces, pues que se hagan cargo y que empiecen a recordarle que pues al menos que le dé una leidita a la señora Piedra a la ley que está normando la institución que encabeza, y al menos que haga el esfuerzo
de ella sí mantener la boca cerrada, de evitar utilizar instituciones para autodefenderse. Ella es una funcionaria pública, es una servidora pública, le guste o no. Y si no le gusta, pues creo que sabe perfectamente por dónde está la puerta. Entonces, bueno, repito nuevamente, sí me molesta mucho, realmente yo confío en la 4T, estoy definitivamente convencida que estamos en medio de una transformación, se están llevando a cabo cosas que nunca, jamás nadie hubiera imaginado en gobiernos anteriores y que incluso fue muy difícil y complicado posicionar en la administración pasada incluso. Sin embargo, bueno, ahorita quiero detenerme en un tema más ameno y más amable y que le reconozco ampliamente a la Cuarta Transformación. Y tiene que ver con este compromiso que lanzó la presidenta en su discurso en el Zócalo el 1 de octubre, cuando tomó posesión. Ella se refirió a la zona oriente del Estado de México. Ella dijo tal cual, las palabras textuales, dijo, se llevará a cabo un proyecto sin precedentes. Les voy a decir por qué. En la zona oriente del Estado de México estamos hablando de Ecatepec, Chalco, Valle de Chalco, Chimalhuacán, Texcoco, Los Reyes, La Paz, Iztapaluca, Chicoloapan y Ciudad de Nezahualcóyotl. Viven más de 10 millones de personas e históricamente hay un rezago de acceso al agua, de drenaje, de vivienda, de movilidad. Así que vamos a ir para allá, les vamos a pedir lo que les vamos a pedir es que nos juntemos todos los presidentes municipales, el gobierno del estado y el gobierno federal para hacer justicia al oriente del Estado de México. Bueno, pues efectivamente, el oriente es una zona densamente poblada y absolutamente carente de las cosas más básicas. Me voy a referir específicamente a algo que ocurrió el día de ayer y que celebró mucho, en donde, bueno, a final de cuentas mi desempeño ha sido simplemente poner sobre la mesa ciertas sugerencias, pero ya me queda claro que desde la presidenta, la gobernadora y en este caso la presidenta municipal electa, Azucena Cisneros, pues ya tienen muy bien mentalizada cuáles son las necesidades. Creo que en los 3 casos, pues fueron candidatas pues muy territoriales, auténticamente territoriales, no nada más esperar a que se les monte ahí un escenario, vayan y den un discurso y se echen las porras. A mí en lo personal siempre he pensado que esas campañas ya deberían de dejar de existir y más bien estar en este recorrido casa por casa y escuchando auténticamente a las personas que habitan estas colonias donde efectivamente carecen, insisto, de los insumos más básicos como es el agua. El agua es una carencia absoluta en esta zona, precisamente por un lado, por estar tan densamente poblado, en segundo lugar, porque está llena de asentamientos irregulares, pésimamente planeados o más bien nulamente planeados y que, por el contrario, pues efectivamente empiezan a generar una presión social importante en cuanto a demandas y todas legítimas, todas que tienen que ver con precisamente ejercicio de derechos humanos como es el ejercicio al derecho al agua y su saneamiento. El día de ayer fue el Día Mundial del Retrete. Yo no sabía que existía este día, pero efectivamente es uno de los factores o de los casos que te hacen, o de los indicadores que te hacen entender que a nivel mundial tiene que ser, pues literal, es casi como tal, un ejercicio de derecho a la dignidad humana, el tener un buen retrete para literal ir a hacer las necesidades básicas. En Ecatepec, definitivamente, el retrete pues sí también tiene que considerarse como un lugar para la paz. Ese fue el eslogan de este año, el apellido, por decirlo así, el agregado que se les pone a las
Así es, comenta Carla Valdés que ayer fue el Día del Hombre, efectivamente, y también del retrete. Entonces, digo, no creo que haya una asociación sobre estos 2 días, pero bueno, en cuanto al retrete, pues Naciones Unidas especifica que hay alrededor de 3.500 millones de personas que viven sin acceso a retretos dignos y seguros. Insisto, tal es el caso del oriente del Estado de México. Ahorita que he estado más o menos pegada a algunas comunidades en lo que tiene que ver con Ecatepec, pues realmente el vivir, el ir al baño es una auténtica pesadilla, porque por un lado está la escasez de agua, pero el dar o el suministrar agua no nada más es la solución, porque después ya viene la pesadilla de que cuando la ensucias, ¿a dónde la metes? Si no hay drenaje, si no hay red hidráulica, entonces son dos situaciones que definitivamente hacen que la gente viva en una auténtico viacrucis, del que a veces como que en vez de poder salir o tener un signo de esperanza de que eso va a mejorar, más bien se hace como una especie de círculo vicioso que se va profundizando y no tiene pues literalmente un fin. Y en todo caso, todo es para empeorar. No, bueno, el caso es que el día de ayer se inauguró por primera ocasión, y yo creo que esto es casi, casi de nota nacional, se inauguró la primera escuela pública con baños secos. Los baños secos efectivamente se tratan de una tecnología natural que armonizada con la naturaleza, con esto que le llaman soluciones basadas en la naturaleza, que definitivamente a la larga, lo escribía yo ayer en mi cuenta de Twitter, tarde o temprano tenemos que adoptar. Ahí estamos viendo algunas imágenes de cómo se retiró el antiguo inodoro, el que usaba agua, y se están colocando ahora unos aditamentos muy parecidos, muy similares a lo que conocemos como el WC, ¿no? Yo no sé si sabían qué significa WC, alguien sí de pronto decía water, ¿no? Voy al water, ¿no? Pero bueno, el WC como tal se inventó por ahí de los años 1777 y luego se fue mejorando, prueba y error, y realmente su masificación en la parte occidental de lo que viene siendo los países de Europa, en el llamado occidente, pues se fue socializando y masificando a finales del siglo XIX. Sin embargo, aquí en nuestro país, en realidad fue un invento nuevo que fue después precisamente de la Revolución Mexicana, cuando ya empezó a apaciguarse, a pacificarse el país después de la Revolución Mexicana, que empezaron precisamente a instalarse este tipo de tecnologías en las casas y empezando por las urbes definitivamente. Sin embargo, pues no es una tecnología que hayamos adoptado durante siglos o que no sepamos o no tengamos una noción de cómo transitar a lo que era antes. Curiosamente, los pueblos originarios, entre ellos el gran imperio azteca, pues solía tratar sus residuos de forma inmediata. Entonces es más o menos con esa misma lógica que van a funcionar los baños secos. Y sí les adelanto, y no es con un afán de espantarlos, al contrario de que vayan pensando en las opciones, ya afortunadamente ahorita ya hay varias empresas que se dedican a este tipo de aditamentos, cada vez más. Hay una oferta importante de estos aditamentos y yo invitaría a que empiecen a conocerlos. Yo en lo personal no me resulta tan ajena esta tecnología porque la viví con mi abuela. Cada que íbamos de vacaciones, toda la cataterva de primos a visitar a la abuela a la Sierra Juárez en Oaxaca, pues ahí había un baño seco. Entonces, y efectivamente todo lo que se iba degradando, biodegradando de nuestros residuos, pues definitivamente se iban con el tiempo utilizando en los propios cultivos. Digo, había toda una dinámica y todo un proceso y unos pasos para que esto ocurriera. Es lo mismo que va a pasar tarde o temprano en todas las casas en las que estamos habitando.
Yo en lo personal ya estoy prácticamente adoptando este tipo de tecnología, porque sí es inaudito que sigamos utilizando lo más sagrado que es para la existencia humana, que es el agua. Sin agua, pues efectivamente no hay vida, y que esta agua sea utilizada literal nada más para transportar, pues literal, pues nuestra popó. Entonces, hacia unos drenajes que a su vez terminan contaminando ríos. Sabemos que en México alrededor de 70% de los cuerpos de agua están tremendamente contaminados. Entonces, yo quiero, insisto, destacar en este tipo de proyectos que efectivamente ya se están implementando a cargo de estos gobiernos progresistas, y se los celebro mucho, le celebro muchísimo a la presidenta Claudia Sheinbaum que tenga una sensibilidad sobre y una claridad, una visión de lo que hay que hacer en el oriente del Estado de México. Hay que empezar a poner orden, hay que empezar a ponerle dignidad a las personas que viven en estos municipios del Estado de México, porque sí están literalmente abandonados por completo, insisto, de los insumos más básicos que se requieren para el día a día. Pues bien, seguiremos hablando de estos temas que tienen que ver con el ambiente, cómo mejorar y sobre todo cómo hacer propuestas. Y bueno, pues cuando agredan a una también, aquí estamos para echar bola, Laura. Ay, pues te agradezco mucho el espacio y el tiempo, y recuérdenlo, hay que ir pensando en qué tipo de baño seco vamos a utilizar. Es de verdad muy necesario, y créanme, una vez que lo utilicen, bueno, les hago tan rapidísimo una mención sin hacer comercial, pero eventos tan emblemáticos, digo yo, de gente chocante como es en la Fórmula 1, yo creo que no hay gente que vaya más chocante en el país como la que asiste a este tipo de eventos tan elitistas como es la Fórmula 1, pues ya están transitando a baño seco, ¿no? Entonces, ese es un indicador. Hay empresas que ya están diciendo, hoy cambio todo, nos pasamos a baño seco y nos olvidamos de la tortura de si hay agua, si nos quedamos sin agua, si no, el baño no sirve, si aguántense a su casa. Ya definitivamente está ocurriendo. Entonces ya ahorita está implementado en una primera escuela pública en el Estado de México, y yo creo que efectivamente lo que va a continuar haciéndose es que se vaya masificando al resto del país. Muchas gracias, Marta Olivia. Gracias, aquí nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Laura.